gran intro. Qué gran intro. La escogimos muy bien. Sí. Después de horas de ver todos los funky. Escuchamos, me acuerdo, te lo teníamos que seleccionar por tipo. Sí. ¿No? Fue Y pusimos funk. funk. Fue como... Funk eso, happy, ¿no? Pues si pusimos happy al final. algo así. Y luego una quirky que no sé, ¿te acuerdas una como que tenía la forma de un flamingo? Sí. Que nos encantaba y luego nos cagaba. Es Y luego correcto. la volvíamos a encontrar, la escuchamos y ya, ¡wow! Y luego la comparamos con otra y ya no estaba tan buena. No está tan bueno. Pues bueno, este episodio no está planeado. No. Ahorita. Era un episodio que iba a suceder, pero es muy chistoso, como la vida te obliga a ser flexible, ¿no? No iba a suceder en esta altura, pero me da mucho gusto que lo podamos hacer con la calma con la que lo vamos a hacer. Y creo que en particular este episodio, todos van a tener muchas cosas que se va a llevar la persona que lo escucha, pero en particular vamos a hablar de mi experiencia contigo, porque tú eres parte importantísima de que esto suceda, o sea, tú eres parte de la realidad de este proyecto. Es, pues, dónde empezó, cómo empezó y por qué, ¿no? O sea, por qué es como es, por qué en este momento de mi vida lo empezamos a hacer. También, por qué con ustedes, ¿no? O sea, por qué decidí con Eco Studio aventarme a hacer este proyecto. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar más bien desde tu lado, cómo llegué a ti, porque creo que también esa otra historia es chida. Sí. Pues es la parte más sencilla y más corta. Creo que cuando hablemos de cómo tú quisiste hacer el podcast ya se desmaña todo. Pero, pues bueno, Jaco es amigo de mi cuñado y ya lo había visto en varios lados y Ya pues nos hemos habíamos divertido platicado, juntos. sí, habíamos reído, echado las risas ahí. Y, de hecho, cuando llegó Jaco y me escribió y me dijo, primero me escribió León. Ah, pero te escribió, no sabía que te había escrito León. Sí, me dijo como, oye, creo que Agami quiero hacer algo contigo. No me acuerdo cómo había sido. Me escribiste. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, quiero hacer un podcast, no sé qué. Pues me puse muy feliz, ¿no? Dije, nuevo cliente, no sé qué. Y en ese instante me escribe otra con la que tenemos una alianza comercial. ¿Qué crees? Ya tengo uno de podcast, cotízame esto, no sé qué. Y ya llevo como 3 días cotizando. Y es lo mismo. Y me estoy dando cuenta que eso el mismo paquete. Y dije, qué raro que quieren exactamente el mismo paquete. Y después me enteré que o sea, tú, bueno, dije, tengo la práctica de siempre cotiza con 3. sí, claro. ¿No? Es importante. Sí. Es importante. Pero resultaste que Sí, cotizaste con uno, ¿no? Era destino. Era destino. Cotizaste conmigo 2 veces. 2 veces. Sí, es correcto. sí. Pues mira, yo te voy a platicar cómo, porque esta es la parte del detrás de cámaras de, bueno, ya lo ves de repente editado y ya tienes invitados y entonces ya empiezas a hablar y todo. Y cuando te hablé la primera vez, Ujú. yo tenía otra idea completamente diferente de cómo quería empezar a hacer el podcast. De hecho, cuando te hablé, me acuerdo que te hablé para que me sugirieras qué equipo necesito para hacerlo en mi casa. Ujú. Que muchas personas lo pueden hacer en su casa y está bien también. Sí, claro. Solamente a mí no me acomodaba porque no era como yo lo visualizaba. Casi todos empiezan así. El problema es cuando te das cuenta que está haciendo el cliché del típico güey que es como, güey, seguro todos quieren ver un podcast de yo y mi amigo viendo episodios de, yo qué sé, The Office y comentándolos en vivo. ¿Quién no quisiera ver eso? Somos cagadísimos. Y creo que desde ahí voy a tomar para platicar la historia porque justo de ahí empieza. Cuando este proyecto en particular lo decidí realizar porque necesitaba para mí mismo un proyecto 100% personal donde sea que todo dependiera de mí, de alguna manera, en donde yo tomara las decisiones, en donde yo me sintiera libre de decir lo que sea, hacerlo como yo lo quisiera hacer. Y justamente yo le pregunté a muchas personas, oye, ¿cómo empezaste? ¿Qué harías? Me dijo, no tienes que hacer nada, simplemente pon tu celular y te grabas y hablas, etcétera. Y eso lo pensaba y decía, bueno, sí, a lo mejor es la manera más inteligente de hacerlo. Y lo decía, no, a ver, ¿lo vas a hacer porque es lo más inteligente que tienes que hacer? ¿O lo vas a hacer porque lo quieres hacer como lo quieres hacer tú? ¿No? Ujú. Entonces, justo de ahí ¿Tú ya tenías empezamos, más o menos una imagen sí, de cómo querías que se viera? sí, ya lo tenía clarísimo en mi cabeza, ya sabía hasta los colores,
O sea, todo este set que ustedes hicieron realidad, porque yo prácticamente arrojé las ideas y ustedes vieron pues cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Y eso, la verdad es que se los agradezco y se los Shout out admiro a muchísimo. Ebert y a Sí, Enrique, a todo el mis equipo editores y que están camarógrafos. atrás de cámaras. Y entonces decidí, ¿sabes qué? Si es un proyecto realmente para ti, no hagas lo que dicen los demás. Hazlo como tú te vas a sentir cómodo de hacerlo, porque entonces vas a dar lo mejor de ti. Ujú. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo más fácil que puedes hacer, ser tú mismo. Sí, ¿Qué más fácil que ser tú mismo? claro. Entonces, Claro, y cuando un tercero te dice como, ay, ¿cómo? ¿Con esos colores? O como, ay, a mí me encanta este podcast en el que como que hacen este tipo de dinámicas y les preguntan a la gente y como te van metiendo mugre sí, sí. y si No, estás inseguro es como, verga, debería hacerlo así. y yo estaba muy inseguro de cómo empezar, porque nunca había hecho un proyecto tan personal como este. Ujú. Entonces, tienes que aprender a limpiar el ruido, ¿no? Y creo que la mejor manera de aprender a limpiar ese ruido o empezar como a silenciar ciertas voces es, siempre hay una vocecita atrás de ti. Y este consejo me lo dio una invitada que va a venir al podcast. Me dijo, siempre que tú tomas una decisión, va a haber una vocecita atrás que te va a decir todo lo malo de la decisión que tomaste. O por qué la tomaste así, o por qué no la tomaste de otra manera. Y es muy importante aprender a escuchar esa voz para no hacerle caso. Ok. Eso es Saber identificarla para saber que no la tienes exactamente. que escuchar. Saber cuándo esa voz es una voz más de, de todo lo negativo que le puedes ver a las cosas y realmente decir, bueno, así lo decidí y va, Ujú. ya, es lo que quiero. Este, y creo que para que hoy llegara a hacer esto de cómo a los invitados que vamos a traer, cómo estamos enfocando, cómo vamos a hacer los clips que van a ver todos los que van a ayudar a esta comunidad a que crezca, tomó otro proceso, que esto sí es 100% de ustedes, y sí me gustaría que compartieras esta parte porque creo que independientemente de que uno sí lo puede hacer solo, luego apoyarse de otra gente que sabe lo que hace, te ayuda a definir lo que tú quieres hacer. Porque yo tenía una idea muy clara en mi cabeza de alguna manera. Ujú. Sí era clara, pero no estaba tan definida. Y lo que yo alcancé con ustedes en particular, y por eso es que quería que estuvieras aquí, es cómo darle forma a la idea, ¿no? O sea, estaba muy como dispersa y pues por medio de las sesiones que fueron sesiones de pensar, que creo que esa es la parte, a veces nos da flojera pensar, pero es muy importante pensar, pues qué metodología usamos para poder hoy tenerlo como mucho más definido, que se va a definir más en el camino, pero hoy es muy definido, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, creo que tú lo viviste desde el otro lado, todas Sí, las cosas que me preguntaste, ¿no? sí, Entonces, sí. ¿cómo, pues ahora sí que platícame de tu manera, porque seguramente hay muchas personas que lo escuchan y están escuchando este episodio que pues tienen dudas de cómo hacer un podcast y Ujú. esta no es una lección de cómo hacer podcast. Esto es mi experiencia de cómo yo lo estoy haciendo, Ujú. que más real que esto no hay. Entonces, pues Sí. ahora sí que te cedo la palabra. Pues yo tenía un podcast antes, mucho antes de EcoStudios, de esta empresa. Empecé un podcast con un amigo y ahí fue cuando empecé a sacar como los primeros detalles. Aprendí a usar bien Logic, siempre me gustó el audio, etcétera. Entonces como que ya tenía esos precursores. Y obviamente pues en mi podcast me di cuenta de todo lo que faltaba. O sea, una idea es solamente una idea. Ah, pues pones una cámara, pero se te olvida todo lo que conlleva la cámara. Y se te olvidan las luces y se te olvida. De hecho, Enrique estuvo en los últimos episodios del podcast antes de que lo clausuráramos. Este. Anyway, a partir de ese podcast surge EcoStudios con mi socio y adoptamos la metodología para dar consultorías de marketing digital y contenido en general de Brand Story. Búsquelo en internet. Les encantaría, es de Miller, Donald Miller. Y el framework de Brand Story, que fue lo que hicimos juntos en la segunda sesión, perdón, en la primera sesión de consultoría, de asesoría para hacer este podcast, pues son los 7 pasos que tiene la historia del héroe, ¿no? Y le podrías agregar a lo mejor 8 si piensas en Dan Harmon. ¿Ubicas Rick and Morty? Ah, sí, 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 sí. Community.
No. ¿Nunca lo has visto? Te encantaría esa serie también, para el que la quiera ver, pero son de Dan Harmon. Y Dan Harmon saca de un guionista y filósofo, que no me acuerdo de su nombre, pero saca una rueda de 8. Y es esto mismo que voy a explicar en un segundo, que es cómo tiene que ser una historia para cautivar a la audiencia. La primera cosa que vimos fue el héroe. Y la primera lección que hablé con Agami, que esto a mí me tomó mucho tiempo realmente entender, no solo escuchar la idea, es que el héroe no eres tú. El héroe es el cliente, o en este caso, el héroe eres tú. Tú, el que está escuchando, viendo esto a través de la cámara. El héroe es el que lo está escuchando, porque es el que está viviendo este arco, es el que está viviendo esta experiencia y va a tener un cambio, va a tener una transformación cuando termine este podcast. Digo, tú y yo también, ¿no? Vamos a ser los mismos terminando. No, a ver, o sea, este proyecto es más catártico para mí que para nadie. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero las personas que te acompañan en este proceso, ellos son los héroes para Claro. ti. Tú tienes que enfocarte en ellos. Entonces, esa es la primera parte del podcast. Ver a tus oyentes como estos héroes y definirlos. Ver cuáles son sus... Segundo paso, primero el héroe. Segundo paso, deseos o dolor. Quiere algo. Necesita algo en esa situación. Entonces, en este caso, podemos hablar de las personas que lo están escuchando. ¿Cuáles son las razones por las que quisieran escucharnos a nosotros? ¿Por qué te quisieran escuchar a ti? ¿Qué tienes tú para ofrecerle al mundo? O, ¿de qué tiene hambre las personas hoy en día? Donde ves un hueco. La tercera parte es, ya que tienes el héroe y luego tienes el deseo, que es también el problema, pues, Ujú. a partir de ahí vas a el guía. Conoces un guía. En este caso fue EcoStudios. O sea, yo fui tu guía a través de esto. En mi caso fue Donald Miller. En el caso de Hércules fue Filotetes. En el caso de cualquiera. O sea, agarra cualquier película de Rafiki. Es el guía también. Y tiene una Ah, película vamos a tener un episodio importante sobre eso también. de Rafiki. Ah, del Rey León. Uta, Ese va a espérenlo. estar impresionante. Es que es una película tan arquetípica. Tocan tantas esencias de No, la Disney sabe hacer personalidad. las cosas muy bien. Sí, es mágico. Es Disney es mágico. mágico. Anyway, llegas con tu guía. Y el guía lo que te dice es, yo ya pasé por donde tú estás. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el que haya logrado subir hasta el piso 100 por escaleras, tiene la obligación moral de desde allá arriba construir un elevador para los que todavía no han subido. Entonces el guía hace eso. El guía es, yo ya pasé por lo que tú estás a punto de pasar. Y yo pude haber evitado todo esto. Ahora yo ya sé porque yo estoy del otro lado. O sea, yo ya hice mi podcast. Yo ya he hecho otros podcasts. Entonces, lo que yo voy a hacer es, te voy a dar un plan. Y sí, te voy a dar un plan. Ese es el cuarto paso, el plan. Y el plan en este caso era, sueña, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tienen que durar para que la gente esté interesada? ¿De qué tendrías que hablar para no odiarte a ti en las noches por ser todo lo que odiaste? ¿Sabes? ¿Cómo mantienes esa cordura de esa autenticidad? Y ese es el plan. Y luego de ahí llega el llamado a la acción, que de eso vamos a hablar en un momento, que es el tuyo, antes de llegar a mí. El llamado a la acción es en páginas de internet, comprar ahora, vaciar carrito, lo que sea. Y eso es, consigue la sonrisa de tus sueños. Ese es el call to action. Y todo el tiempo estamos teniendo call to actions en nuestras vidas. Ese es el criterio por el cual actuamos. El problema es que las personas normalmente no actuamos si no hay un llamado a la acción. Entonces, tú a los héroes les tienes que dar un llamado a la acción. Les tienes que dar un... O sea, sí, qué padre todo lo que compartimos en este podcast, pero tienes que hacer algo al respecto. Ya te di tu plan. Ya me presenté como tu guía, con autoridad y con empatía. Ahora los llamas a la acción. Y de ahí surgen dos realidades, que las dos tienen que estarse viendo todo el tiempo. El éxito y el fracaso. El fracaso importa porque hay que entender what are the stakes, cuáles son los riesgos, qué pasa si este podcast sale mal, qué pasa si terminando este podcast no cambiaste absolutamente nada. O sea, sigues igual de pendejo, pero tienes una hora menos de tu vida, ¿no? Esos son como los stakes, por Sí, así sí. decirlo. Ahora, ¿cuál es el éxito? ¿Cómo se vería el éxito? ¿Cómo se vería si todos los problemas que delineamos en el paso 2 desaparecieran? Y a medida que iba haciendo esto con Agami, te vas dando cuenta a qué va el podcast. Te vas dando con Jacobo, porque también tuvimos a Carlos, que no se equivoquen, también tipazo, pero con él no hablé de esto. Es Este, primo, es primo. es primo. Y cuando estás haciendo esta metodología, lo primero que te das cuenta es lo fácil que se vuelve todo. O sea,
Bueno, se vuelve fácil O lo simple, quizás. después de, o sea, a ver, es muy chistoso porque describir al héroe, sus necesidades, o sea, te obligan a hacer un trabajo introspectivo cabrón. O Ujú. sea, es más, hasta creo que esa es la parte, si me preguntas la parte que más me ha retado del podcast, es 100% la parte de aterrízalo, ¿no? Porque muchas veces soñar es muy fácil. Ujú. Bueno, yo creo que es muy fácil, ¿no? Hablo desde mi perspectiva, pero soñar es chingón, pero la parte difícil es cómo lo vas a aterrizar. Y en todas esas sesiones, creo que la parte que más habría, y me sentía hasta vulnerable en ciertas cosas, es, no sé, decíamos, no, pero yo creo que es por acá y por acá, por a ver, cuestiónatelo de esta manera. Entonces es, puta, no, sí, por ahí no iba entonces. Ujú. Entonces, creo que lo que más, o sea, como que ese, y voy a decirlo de alguna manera, como ese dolor de pensar que lo tenía todo perfectamente resuelto y luego me doy cuenta que no, Ujú. este, fue difícil. O Sí. sea, desde mi personalidad que hasta a veces me cuesta trabajo saber que no estoy, o sea, que no soy, no estoy en lo correcto en mi propia idea. Y creo que también con esa humildad, porque también para que funcione tiene que haber humildad de las dos partes, porque si Sí. no, Sí, no y hay... hace ratito que hablabas de no hacerle caso a esa voz. O sea, es Eso un es poco ego, extremo, esa pero voz es, es un ego, ajá, es como, no es no le hagas caso, es no te la compres. no te la compres, No te la exactamente. compres, pero sí mantente en esa humildad y acepta ayuda. O sea, tú Claro, viniste buscando ayuda, pero también muchas personas que conozco que no se dejan ayudar, que yo, amigos míos que tienen podcast, que les digo, no te voy a cobrar nada, déjame ayudarte, déjame ver todo esto. No, 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 porque es mi visión y así lo quiero hacer. Y es como, pues ojalá llegues muy lejos, pero nos necesitamos los unos a los otros no, para y rebotar es, ideas. a ver, es muy tonto pensar que una cabeza piensa mejor que dos. Ujú. Y yo tuve la suerte, porque sí fue de alguna manera la suerte de que un amigo me recomendó contigo, que ya nos conocíamos y ya había una química, pero yo tuve la suerte de haberme topado contigo, porque también me dejo de ayudar porque confío en ti, pero además, y esto es algo muy importante y se lo recomiendo a cualquier persona que va a empezar un proyecto personal, lo más importante es que tú creas en ti, porque nadie te va a levantar para que te levantes a trabajar mañana, el que se levanta eres tú, pero si ya tienes esa seguridad y ya te quieres aventar a hacer el proyecto, porque te puedo decir que los proyectos, todo el miedo y lo malo que traen es 1000 veces más grande en tu cabeza que en la realidad. O sea, todo el miedo de, oye, voy a hacer un podcast y si no lo hago y si lo hago mal y si me equivoco en lo que digo y si no traigo alguien que sea interesante, eso es mucho más grande el miedo en tu cabeza que en la realidad. Ujú. Y una vez que ya te decidiste aventar, la otra parte es encontrar gente que también le apueste contigo al proyecto como ustedes. O sea, al Ujú. final ustedes, pues sí, sí, yo les pago a ustedes un servicio de muchas cosas y esto es lo real y así es como funciona, ¿no? Yo no tengo tiempo para poderlo hacer toda la parte de la edición y toda la parte que ustedes ya hacen, entonces tengo que pagar por el servicio, pero si no lo hiciera, esto no podría existir. Y ustedes creyeron desde el primer momento en el que platicamos, nos sentamos en un restaurante, comimos aros de cebolla, eran Sí. papas, Papas, ¿qué más había? Tú pediste una sopa porque estabas crudo, un caldito un tlalpeño. caldo talpeño, ¿yo qué pedí? ¿Un hot dog era? No, no, pedimos unos, creo que eran unos sopes, ¿no? Creo que sí, unos sopes Mario. Unos sopes Mario. Y bueno, el punto es que, o sea, creyeron en el proyecto y yo sí les sugeriría a las personas que, punto número uno, este es el punto más importante. Da el paso, uno. Cree en ti. Y cuando no creas en ti, cree en ti. Ujú. Acabas de decir algo, lo tengo apuntado en mi libreta. Ahorita que me fui a acampar solo, una de las entradas a ese diario que tenía fue, me estoy dando cuenta como siempre el único criterio de acción que debo tener es confía en ti. ¿Por qué? Creo que es muy obvio, muy lógico, que si confías en ti,
es más probable que te salga bien lo que estabas intentando que si no confías en ti. Eso es obvio. Y por el otro lado, tú podrías decir como, no, pero si confías en ti, tú eres un imbécil, pues, ¿qué? Pero también tienes que seguir confiando en ti después de que la cagas. Porque si la Como cagas, es sigue confiando en ti y lo vas a lograr. el fracaso es yo creo que es la mayor causa de los éxitos que Claro, sí. existen. Confía en ti no significa, lo vas a hacer excelente. No, confía en ti significa un pacto contigo mismo de, determinación. No importa si lo hago mal, yo confío en que lo voy a resolver. Sí, Y va a salir, 100%. va a salir. ¿Y qué Just keep crees? going. Yo soy una persona que a veces no parece, pero tengo muchas inseguridades también, Sí, claro. como todos. Ujú. Y está bien. O sea, esas inseguridades son las que... a mí hay una frase que no sé quién me la dijo, pero dice, cuando tengas miedo de hacer algo, hazlo con miedo. Sí. Ya, La valentía no es no tener miedo. La valentía es hacer algo a pesar de tus miedos. 100%. Y el valiente no es el que supera el miedo. El héroe puede superar sus miedos, pero el valiente no necesita... el miedo no es algo que se supera como si fuera un enemigo, como si fuera una depresión, como si fuera un luto. El miedo es algo que va a estar ahí y ámalo, porque o 100%. sea, te cuida de todo. 100%. O sea, creo que es básico, es muy difícil. O sea, yo no puedo decir que esto es algo conquistado al 100% en mi vida porque no lo es, pero sí creo que las mejores experiencias que he tenido sí son cuando me salí de mi zona de confort. Y voy a poner un ejemplo. Me fui de vacaciones a un crucero y mi esposa me insistía mucho en que vaya al lugar que surfeas. Ah, ¿Ya sabes cuál? Wave. Ajá, Wave Flow Rider. Rider, exacto. Que es el que echa agua muy fuerte y la plataforma está hecha de tal manera que se hace como una pequeña ola, ¿no? Entonces, muy chistoso porque yo en mi cabeza decía, había como cola y había como un pequeño escenario donde te sientas a ver a la persona que está surfeando, ¿no? Y es la primera vez que lo hacía en mi vida. Entonces, me decía mi esposa, ya, regístrate. Le dije, no, porque ya dijeron que es sesión para avanzados, son los que ya se pararon. En teoría, el proceso de esto es, haces con una boogie board, o sea, una tabla normal, acostado, y ya cuando dominas cómo moverte y entiendes el flow, ya te dan la otra tabla que es para que estés parado. Y era una sesión de avanzados, y me dijo, ya, hazlo, no sé qué. Le dije, no, 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 ya dijeron que son los de avanzados, no lo puedo hacer. Agarró y me dijo, te vas y te registras ahorita. Y dije, está bien, me voy a registrar. Voy y me registro. Te hicieron ver el video y Me todo. hicieron ver el video de seguridad, de que sí, que si no. Dije, a ver, mira, yo hago snowboard, me encanta, y esquiado en agua, ¿no? Dije, pues wakeboard, medio que se debe de parecer. Y ya, así estoy en la cola y estoy viendo así que pasa uno y lo hace increíble, ¿no? Luego pasa otro y se cae y está medio menso. Luego pasan 4 que lo hacen muy bien, pasa una chava que lo hizo impresionante y ya estoy a 2 personas de que me toca a mí y yo estoy que me estoy cagando. Porque dije, no, no, además, es la parte que te digo del tema del... O sea, muy fácil hubiera sido inventarme un pretexto. Tengo que ir al baño y perdí mi turno sin querer. Y, ay, no. Entonces, eso es como, don't be bullshit, ya sabes, que es de hecho parte de los pilares de este podcast es éxito y fracaso, Zero bullshit. introspección y el más importante era el zero bullshit. Sí. Es, no, no, a lo que es, cabrón, así como viene, ¿no? Así como viene. Entonces, ya toca mi turno. Me subo la primera vez, hago un pinche oso. Güey, me caí donde no había agua. Como idiota, en la parte del ladito. Como imbécil, Donde güey. O sea, subes, ¿no? no. Como ya dije, ya más oso que ya no puedo hacer. Y ya voy la segunda. Sí me paro así como 3 segundos y me caigo. Ya acabé. Mi esposa me grabó y se estaba muriendo de la risa. Y veo el video y me empiezo a divertir del video. Y dije, qué pendejo si no lo hubiera hecho porque me daba pena. Porque me voy a perder una experiencia súper chingona, porque además está chingón, en serio, está padre. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de las cosas de la vida. ¿Y qué crees? Así de insignificante es el ejemplo en lo que va a ser mi vida. O sea, eso fueron a lo mejor una hora de, ojalá 100 años que pueda vivir. Pero es la misma actitud ante un problema o una situación de este tamaño que ante voy a hacer el proyecto personal de mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza más grande que yo le podría dar a los oyentes de este podcast, y te lo digo directo a ti que lo estás escuchando, es, 1, no es tan grave, nunca es tan grave. 2,
si tienes miedo, hazlo con miedo. Y el 3 es esa vocecita que te habla, que te dice, no, lo vas a hacer mal, o eso no es lo que tú querías para ti, o eso ya no era lo que querías. Escúchala, pero a veces también escúchala y no le hagas tanto caso, ¿no? O sea, escúchala porque tienes que escuchar y entender por qué te estás... No le hagas tanto caso y no pasa nada. Y pues yo creo que eso es lo que me hubiera gustado compartirle. Más bien, hubiera escuchado de alguien que me compartiera a mí Ujú. cuando yo tenía la intención de hacer este podcast. Ahora, hace unos años, 2019, intenté hacer con mi amigo un curso sobre, no importa, sobre hábitos, ¿no? Y yo y él somos las personas más procrastinadoras y huevonas del mundo. Entonces, era chistoso porque era como, vamos a diseñar este curso juntos, nos encanta a los dos la neurociencia, y si funciona, lo vamos a ver porque acabamos el curso. Porque tenemos el proyecto de acabar el curso y el curso es, si tienes una meta, te ayudo a que la termines. Entonces, si acabamos el curso, significa que funciona el curso. No acabamos el curso. Pero, De hábitos, pero, ¿no? Claro. sí, de hábitos, o sea, imagínate. Pero ayer hablé con mi amigo del curso, con este mismo amigo, y le dije, qué cabrón, cómo nos tomó 3 años y ahorita ya somos las personas que terminaron el curso. Ya, we have our lives together. Pero le pregunté, ¿te hubieras omitido algo? O sea, tomamos nuestro curso, ¿sabes? ¿Qué faltó? Y nos dimos cuenta que hay cierta parte de escarmiento propio que lo tienes que vivir. Nos dimos cuenta que sí hay precursores. Viendo a Jordan Peterson y analizando todos sus libros y sus lectures y en general muchas cosas, hay precursores y esos los que debes de aprender, ¿sabes? O sea, en este podcast lo que vamos a hacer es enseñar esos precursores. Estos 3 consejos que te acabas de echar, pues pueden sonar cliché o pueden no, pueden ser nuevos para ti, pero de todas maneras, cada que lo escuchas, hay algo en ti que te avientas a hacer algo. O sea, yo ahorita, Sí. yo estaba pensando en una cosa que no me estaba aventando cuando dijiste eso. Y probablemente la persona que está ahí en algo estará pensando. A lo que voy con todo esto es que podemos dar precursores, ¿sabes? O sea, podemos tomar todas estas experiencias de los otros para ya saberlas. Pero al final del día, el camino lo tienes que recorrer tú. Y lo que a mí me gustaría preguntarte a ti ahorita es, ¿cómo fue tu camino desde que descubriste el dolor, desde que descubriste que había un problema? O sea, héroe ya lo tenemos. Desde que descubriste que había un problema, ¿cómo fue que se te ocurrió un podcast? ¿Cómo fue que te animaste a hacerlo? O sea, ¿cuál fue ese proceso? ¿Por qué un podcast? Creo que no es tan... Mira, nunca nada es una sola cosa, ¿no? Pero sí Ujú, te podría decir cuál fue el catalizador de todo esto. El año pasado yo dirigía una empresa junto con mi papá, de una empresa familiar, de... Hacíamos mobiliario, ya lo comenté en uno de los episodios, pero la tuvimos que cerrar porque quebró. Y no quebró solita. Las cosas no... O sea, las empresas no quiebran solas. ujú, La quebré, de alguna manera, ¿no? Y en el camino de esta empresa que duró 8 años o 9 años, tenía 20 años cuando la empezamos, pues me fui descubriendo a mí mismo en donde, o sea, ¿cómo te das cuenta en que eres bueno? Pues en donde alcanzas los mejores resultados muchas veces. Este, yo estaba en la parte de ventas y para mí era como que sentía que yo como vendedor, lo primero que daba era mi nombre. O sea, y al final mi relación con mis clientes fue así. O sea, no le compraban a la empresa, me compraban a mí. ujú, Y para mí eso era una responsabilidad muy cañón. Entonces, me di cuenta, por un lado, ahí empecé a descubrir que para mí es muy importante cumplir con mi palabra. Y es muy importante que lo que prometo lo quiero cumplir. Y pues soy muy empático porque también podía entender por qué los clientes cuando me compraban su necesidad, por qué me exigían lo que me exigían. Entonces no me lo tomaba personal. A veces sí, pero por lo general entendía por qué me estaban exigiendo lo que me estaban exigiendo. Entonces, esa fue una de las cosas que me di cuenta. La otra es que cuando estaba en la venta, pues lograba sentarme con gente, no sé, o sea, desde una persona que es un asistente de compras hasta el dueño de una empresa internacional. Y me portaba igualito con los dos.
y no me costaba trabajo. O sea, es más, llegaba a las citas emocionado porque me encanta. Me encanta platicar. Ujú. Entonces, me di cuenta que soy una persona sociable, no sé si extrovertida o introvertida, eso todo lo estoy descubriendo, pero nunca se me dificultó hablar con las personas o decir como hablar de lo que siento o escuchar al otro y recibir y aprender de eso. Entonces ahí dije, bueno, tiene que ser algo conectado con gente. O sea, me gusta trabajar con gente, en el aspecto que sea. Y la otra es que empecé a escuchar a Joe Rogan. De hecho, es más, Joe Rogan fue. Yo creo que gracias a que escuché a Joe Rogan en un podcast, porque a mí me hablaban de un podcast y decía, cabrón, ¿quién chingos quiere escuchar un pinche podcast? Escuchar a un cabrón hablar 1 hora y media, ¿qué son esas mamadas, Con no? Joe Rogan que se echa 3 Y Joe Rogan se horas. echa 3 horas y escuché uno, con el que empecé fue con Elon Musk. Y en uno de los capítulos de Joe Rogan, de hecho eso ya era cuando ya estamos trabajando nosotros, entonces me voy a ir un poco más atrás, pero después de escuchar a Joe Rogan y ver cómo literalmente lo que él tenía que hacer era sentarse a platicar con otra persona, y dije, a ver, a mí me encanta platicar con otras personas, me encanta sentir que voy a poder ayudar a alguien con lo que, o sea, con lo que sé, y pues no me da pena la cama ni me da pena hablar. Entonces dije, ¿y si hago un podcast? ¿No? Y es más, antes de eso todavía, con Carlos, que estuvo aquí, platicaba mucho en Cuernavaca en la pandemia, que hablamos pura mamada cuando estamos juntos, la deberíamos de grabar. Así empezó, o Sí, sea, sí. ¿no? Así fue como Así que, empiezan así todos. empieza, así como, puta, qué cantidad de mierda hablamos, deberíamos de grabarla. Entonces, ya después de que se conjunta todo esto, ¿no? O sea, es la pandemia, que hablo de estas cosas. En la pandemia, pues obviamente la empresa empieza a decaer. Me empiezo a tener muchos conflictos internos y pues digo, ¿sabes qué? Después de todo esto que pasó, ya entendí en qué me gusta, en qué soy fuerte. La parte que sigue es, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer por ti? Porque hay una historia atrás, que digo, no tiene mucho sentido que la cuente ahorita, pero hay una historia atrás de muchas cosas que he sentido que no he hecho por mí. Y dije, ¿sabes qué? Este proyecto me lo dedico a mí mismo, a la chingada. ¿Cómo lo quieres? Como yo quiera. Ujú. Y dije, ¿sabes qué? Quiero que sea un podcast, quiero que sea así, así, así. Y ya cuando dije, chings madre, lo voy a hacer, ahí es cuando empecé a investigar y ahí es como cuando topé contigo, ¿no? Ujú. Pero literalmente lo que me aventó fue, o sea, lo que me aventó a aventarme fue primero que reconocí las cosas que me gustan, que no sé si existe esto en algún lugar, alguna teoría, pero lo que te gusta por lo general es tu mayor cualidad, yo creo. O sea, porque creo que es donde mejor te puedes desempeñar. Y después haz algo pues, que te llame la atención. Aviéntate el proyecto. Entonces, pues así nació el podcast, ¿no? Ujú. Y pues bueno, después de hablar contigo y darle estructura, pues estamos aquí. O sea, literalmente fue reconocerme las cosas que me gustan, que en mi caso lo que me gusta coincidía con mis cualidades. La otra fue, pues bueno, estaba en una situación, porque después de que cerró la empresa o sea, ahora tengo un trabajo diferente al que tenía. Ujú. Que diferente en responsabilidades, diferente en. No es lo mismo cuando eres el jefe y el dueño a cuando no. Ujú. No eres tan libre en muchas cosas, ¿no? Entonces viene eso y dije, pues con toda esta parte emocional que me dolió haber cerrado el negocio, que me sentí un pendejo, dije, ¿sabes qué? Pues ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Aviéntate, cabrón. Ya, ¿qué más da? Y pues aquí estoy. Sí, Me aventé. necesitaste ese Yo breakdown. necesité ese breakdown. Sí. Casi todos lo necesitamos. Dudo que exista una persona que puede escuchar esta historia y decir como, yo no la voy a cagar así. O Güey, o me voy a poner en acción ahorita. es más, yo hice proyectos, es más, tan fue mi habilidad para poder cerrar los proyectos, que cerré proyectos en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, en todos los continentes. Mandé proyectos a China, mandé proyectos a Londres, a Israel, a Perú, a Panamá. Es más, el más lejos que mandé fue a Alaska, cabrón. Qué puta madre, en Alaska no sé, pero pues en Alaska. Y aún así quebró mi empresa, Ujú. ¿no? O sea, después de esa historia que te cuento que una empresa internacional y quebré. Ujú. Entonces, después de ese putazo, pues dije, tienes de dos, cabrón. O sea, o te paras de otra manera o pues deprímete solito, cabrón, porque nadie más se va a deprimir más que tú. Ujú. Y pues sí, eso es lo que me hizo estar aquí. Es impresionante la cantidad de trabas que uno encuentra
cuando está buscando eso, ¿no? O sea, Sí. No, ¿por qué lo voy a hacer? No me va a generar dinero. sí. Mira, gracias a Dios este proyecto no lo hago No por solo lana. eso, no solo trabas de propósito, o sea, me refiero más allá de, o sea, pongámonos en tus zapatos en el momento en el que dices, a la verga, sí me voy a rifar. Y cierras los ojos y te duermes. Y al siguiente te despiertas, te lavas los dientes, vas a la Y en la oficina. noche otra vez, es que sí me voy a rifar. Y Sí, así, sí. y así, y así. Puta, ¿y cuántos años pueden pasar así? Y te voy a decir ¿Sabes? algo que me di cuenta. Gracias a este podcast, hoy me inscribí a un curso Ujú, de algo que quería hacer. O sea, como que ahora tener tu mente ocupada ujú, te ayuda. O sea, te sí. ayuda a que entonces creas más cosas. Estoy escuchando un audiolibro a mí. Yo no me gusta leer, pero gracias a los podcasts me di cuenta que sí puedo escuchar y paso mucho tiempo en el coche. Estoy escuchando un audiolibro y lo estoy disfrutando mucho. Y estoy haciendo el curso y me paro a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Y entonces, no sé, como que siento que estar ocupado, o sea, es muy padre tener las ideas en tu cabeza, pero cuando empiezas a echar a andar una y empiezas a caminar y le empiezas a dedicar 5 minutos al día, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, de repente te haces una persona un poco más inquieta, yo creo, entonces ya buscas la siguiente, Ujú. y luego ya buscas la siguiente. Claro, y cuando tienes esa hambre, siento que es como un switch. O tienes el hambre o no la tienes. Y cuando la tienes, es exponencial. O sea, Y no sé, consigues no sé si algo y luego llamarle es, hambre, necesito algo más. Sí. pero creo que es cuando estás muy estimulado, el estímulo te da estímulo. Entonces, pues ya es para adelante. Sí, Ya veremos en 3 meses, ya te digo cómo vamos, ¿no? Pero sí. creo que Pero igual hoy, en 3 meses te vas a levantar o estás a punto de dormirte y no vas a decir quiero hacer un podcast. no, O sea, probablemente quiera decir que iba al espacio, no sé. no sabemos. Lo que sí te puedo decir es que, Grabando allá o arriba. sea, a todo esto también hay días en los que me despierto y digo, ya lo voy a hacer ahorita y no lo hago. Ujú. Que también se vale. O sea, tampoco podemos hacer todo el Pero tiempo y... cuando decido hacer algo, ay, sí, chingas madre, sí lo voy a hacer. Sí. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Yo, algo que me gustaría como compartir de cómo hacer los podcasts, creo que el callo te lo vas a ir ganando. No puedes escatimar, no puedes ahorrarte nada. Van a pasar cosas. No hay caminos No, cortos. no hay caminos cortos. O sea, es hacerlo. Es que es just doing things. Y pensemos, voy a poner aquí una pequeña metáfora de cómo enfrentarte a esos problemas, tanto en la Biblia como en los mayas, como en los sumerios. Todos hablan de que el mundo fue creado a partir de la palabra o el viento, que es lo mismo, la misma simbología. Voy a contar la de los sumerios. Marduk se encuentra frente al dragón del caos y el dragón del caos quiere matar a todos los dioses. Y Marduk lo que hace es agarra una red y la envuelve encima de Marduk, del dragón del caos. Y luego agarra su espada de viento, su espada de aire, que simboliza la palabra, y la parte en pedacitos. Y luego con esa misma espada reorganiza esos pedazos y crea así el mundo. Entonces, tú quieres hacer un podcast y el podcast es este dragón así, ¡ay!, rugiéndote y tienes miedo y no sabes ni cómo acercarte. Echarle la red significa conceptualizarlo, significa cerrarlo y decir, a ver, querer un podcast no significa tengo miedo de ser un fracaso, no significa esto, es quiero un podcast. Esto es lo que se necesita, ok, vamos a trabajar con esto. Partirlo en pedacitos, en tu caso, por ejemplo, pues fue contar con alguien más, ¿no? Sí, Todos sí. los podcasts, imagínense la persona que está haciendo el podcast y luego imagínense una pared muy grande que es lo que lo soporta. Lo que yo más les recomiendo es que contraten a alguien, nosotros, que contraten a alguien para que los soporte ustedes. Si lo hacen ustedes, se vuelve una chava muy difícil porque no es fácil, y te lo digo por experiencia propia, ser la persona que aparece en el podcast y que habla, digo, este es un caso excepcional, y ser la persona que edita, que ve todo el back, que trata de ver si hay congruencia o no entre los capítulos o los nombres o las descripciones. Es una chama muy distinta y sí te puede sacar mucho de balance Y cuando te, estás y, te, grabando. y te voy a sumar a eso. Todos los que somos o hemos emprendido algún proyecto, yo te puedo decir que la mayor cualidad de un emprendedor exitoso es saber armar un equipo que hace las cosas que él cree que hace, que las hagan mejor que él. Ujú, O sea, a ver, si yo me enfocara, si yo le dedicara todo el tiempo a editar, a grabar, a todo esto, probablemente la parte que para mí me gusta, me facilita y creo que lo hago bien, no la podría hacer, porque estoy haciendo todo lo demás. Entonces, a mí llegar aquí tranquilo, tener
pláticas interesantes con gente, aprender a la persona que está aquí, poderle dar alguna herramienta a la persona que lo está escuchando. Entonces, ahí es donde o sea, ahí es donde acaba mi acción. Ya lo demás, confío en que lo van a hacer bien. Y eso es parte de poder armar un equipo. Y en las empresas más exitosas son las que, no es la que tienen al líder más inteligente, es a las que tienen a un líder que puede crear equipos de trabajo tan eficientes que no lo necesitan a él. Y él se puede dedicar, Elon Musk. Ujú. Bueno, Elon Musk porque es que este cuate está fuera de serie, pero, o sea, él no ve o sea, él no firma los cheques en su empresa. No firma los Sí, cheques. claro que no. Él se dedica al diseño. Es más, de hecho, él es el diseñador de producto, de alguna manera, de sus empresas. O sea, él se encarga de diseñar, por ejemplo, en SpaceX, él se encarga de diseñar cómo se debe o sea, cómo debe funcionar el reactor, no es el reactor, el motor del cohete. Ujú. Y todo lo demás lo diseñan los demás, o sea, los deja trabajar también. Y él se dedica a hacer lo que él mejor sabe hacer. Y eso es la parte de apoyarte con un tercero. Ustedes saben hacer mucho mejores cosas que yo. Mejor busco a alguien que lo haga mejor que yo. Claro. Y yo hago lo que me guste, lo que Sí. estoy haciendo bien. Y meterle huevos, que no es cuántas personas, o sea, no te puedo explicar la cantidad de personas, y aquí no me van a dejar mentir, que es como, ¿cómo? O sea, pero no sé si quiero gastar tanto dinero. Tengo un primo que sabe editar, o sea, que hace como sus videos de iMovie para su escuela. Es como, ya no, me das asco, no quiero trabajar contigo porque no sabes lo que es el valor. Porque no entiendes lo que es grandioso. Entonces, si lo vas a hacer mal, no lo hagas. Si tienes la idea, si es por un tema de presupuesto y dices, en algún momento sí quiero que sea increíble, Bueno, lo hemos pero ahorita... platicado. Sí, sí, Y sí. al principio fue, sabes que hoy no le puedo invertir tanto, pero cuando Exacto. vaya creciendo, Sí. es más, te quiero hacer socio del proyecto cuando vaya creciendo para que Eso está bien crezcamos porque juntos. estás dando el 100 ahorita. Entonces, eso Exacto. es lo importante. Si lo estás haciendo, hazlo porque en serio lo quieres hacer bien. Porque también a la hora de hacer todas estas talachas y todas estas cositas y checar todas estas madres de qué se va a hablar esto y cuándo vienen estas personas y si va a haber intro al final o no. Todo eso Sí, es muy sí. complicado y es como lo que dicen, si no te gusta algo cuando te lo pruebes en la tienda, algo de ropa, no lo compres. Si no te mama, no lo compres. Claro. Si solo te gusta, no lo compres porque en tu casa no tienes esas luces en tu espejo. No, no, No se va a seguro. ver así de 100%. cabrón. 100%. Igual acá. Si en tu mente no estás mamado con lo que quieres hacer, la 100%. práctica siempre va a decepcionar. La realidad 100%. siempre va a decepcionar la expectativa. Entonces, Sí, imagina algo impresionante y ponte a hacerlo para que te puedas acercar a eso. sí. Y hazlo a tu manera. Ujú. Y yo creo, parte de por qué me dedico a esto la parte principal es porque tengo mucho interés en que las marcas, las empresas y las personas, ya sea que sea una marca personal o una persona que hace podcast o hay gente que hace cursos, o que sepan comunicar sus ideas de forma clara, que tengan un propósito que no solamente los ayude a ellos. Por cierto, todos los que les interesó lo que dijimos de Brand Story, no funciona nada si no tienes algo positivo que darle a la otra persona. Si lo intentas en un momento tratamos de trabajar con un book casino, como ya te había contado, y no funcionó. Porque tiene que haber una magnanimidad, tiene que haber un deseo porque el mundo, aunque sea este pequeño espacio en el que estamos aquí, o en nuestra comunidad, o este estado, tiene que haber un deseo porque sea un poquito mejor en algo. Sí, Si no sí. hay eso, De no acuerdo. va a funcionar. Y a mí lo que me encanta de los podcasts es, primero que nada, me encanta el hecho de que haya gente escuchándolos. Se me hace algo hay que quedarnos pensando en eso, porque ¿qué hace la gente escuchando 3 horas de Joe Rogan con whoever it is y cada video tiene más de 11 millones de views? Sí, sí, es muy ¿Qué impresionante. es eso? ¿Cómo es que puedes ver lectures de Jordan Sí, sí. Peterson de 2 horas de psicología muy avanzada, que cuesta trabajo entender, que tienes que regresarle para entender, Lo tienes que y hay querer, no millones sé de cómo gente decirlo. haciendo? Algo debes Ujú. estar buscando. Y Sí. buscando Y el respuestas. hecho de que haya tanta gente haciéndolo a mí me pone muy feliz. Por eso yo creo que es muy hermosa la idea del podcast. Eso creo yo. Si estás compartiendo un mensaje real, auténtico, no tienes que hablar de filosofía. Puedes, a mí me encanta, yo personalmente me encanta, pero puedes ser la cotorriza y puedes ser honesto con quien tú eres, ¿sabes? O sea, hasta Sí, ellos que les ponen alarma a sus episodios y, sí, sí. y son como políticamente correctos en muchas cosas, sí de repente se dicen como, oye, ¿y la verdad?
quiero hablar que los comediantes hoy en día están siendo muy silenciados, y le meten esa parte de su autenticidad, ¿no? Como tratar de envisionar el Sí, mundo que quieren sí, tener. hacerlo a tu manera. Ujú. Pues mira, yo creo que para concluir, y creo que esto, espero que además de lo que lo disfruté de compartir esto, y espero que cualquiera que esté escuchando o viendo este episodio se quede con algo para él, también pues les abro la puerta un poco de mí para que me conozcan, para que sepan cuál es mi intención con todo esto y de dónde viene. Y si hay alguna herramienta de esto que te funcione, esto es lo que va a suceder en muchos capítulos. Y pues bueno, ahora yo compartí mi historia con ustedes y seguramente hay muchas historias de ustedes que vale mucho la pena traer y compartir pues para todos los demás. Pues Isaac, gracias. A ti, Otra vez, a ti. güey. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti por la invitación. O sea, es tu estudio, ¿no, güey? O sea, te invité, por más bien me invitaste tú a mí, ¿no? Oye, está cagado. O sea, yo llevo aquí todo el día. Es correcto, pero sí. Pero es tu podcast, es tu espacio. Y muchas gracias por esto. Y quiero aprovechar este espacio para decirte que estoy muy orgulloso de esto que estás haciendo. Que me parece una persona impresionante. No solo te parece una persona con una mente brillante, lo que más destaca de ti es tu energía. Y tú, o sea, hace rato que te abrí la puerta y güey, ¿cómo estás? Esa Me gusta vibra y esto. eso es lo que más aprecio y estoy muy Gracias. feliz que estés haciendo esto. Espero que muchas personas puedan encontrar confort y ayuda en todo lo que les quieres regalar. Muchas gracias, cabrón. Muchas gracias, papá. ¿Listo? Gracias. Nos vemos en el próximo.